Este es un registro auditivo y visual de las lecturas que estoy haciendo últimamente en mi esfuerzo por mejorar mi entendimiento de ciertas corrientes políticas y concepciones del Estado, en especial del liberalismo clásico, el libertarianismo y el conservadurismo. Todas estas cosas, todas estas corrientes me atraen y quiero ver el lazo entre ellas. Sobre todo el conservadurismo es un concepto un poco inasible, ¿no? Que uno no sabe si es una idea, un sentimiento, una corriente de pensamiento o política, si es posible definirla de alguna manera. Así que bueno, comencé entonces por el libro de Roger Scruton, Conservatism, Conservadurismo, una invitación a la gran tradición. Roger Scruton me parece un personaje muy interesante, había visto muchos videos de él en internet y este libro no me defraudó, realmente es una excelente introducción a lo que él llama el pensamiento conservador moderno, que arranca con la Ilustración, y el libro es una especie de guía de lectura. Menciona autores relevantes y sintetiza un poco el pensamiento de sus autores, desde la Ilustración en adelante, ¿no? Sobre todo se detiene luego en Edmund Burke como uno de los principales autores, y bueno, repasa la evolución del pensamiento conservador en Estados Unidos y en Inglaterra principalmente, pero también un poquito menciona otras tradiciones conservadoras como la francesa o la alemana. Lo que saqué como tesis del libro es la idea de que el conservadurismo solo difiere del liberalismo clásico en el énfasis, en la importancia de una tradición y una civilización para llegar a los ideales de propiedad privada, de derechos individuales, de libertad de expresión, libertad de mercado. Todas esas ideas que a veces uno termina viéndolas en abstracto y desde un punto de vista meramente racional, ¿no? Deberían verse también en el contexto de una civilización que fue pacientemente construyendo esos valores. O sea que sin ese contexto, sin esa tradición, difícilmente se puedan sostener, ¿no? Porque uno en discusiones teóricas, sobre todo libertarios, tiende, con razón, ¿no? Porque uno está discutiendo ideas, a hablar muy en abstracto ¿no? Del típico caso del Robinson Crusoe, que está solo en la isla y no necesita Estado ni relación de poder entre individuos. Luego llega viernes y ya son dos y ahí comienza una relación entre individuos, pero más allá de que todos estos ejemplos que solemos dar son muy abstractos y muy racionales, en la vida real, en la historia de la civilización, hay una cultura que dio origen a todos estos valores y digamos que el conservador es aquel que nos advierte, ojo con los cambios, porque hay un gran árbol que es el árbol de nuestra civilización, y una cosa es tratar de podarlo y sacar las ramas viejas y favorecer el crecimiento de ramas nuevas, y otra cosa es estar enojados y dar hachazos sin ton ni son y dándole al tronco que lo pueden secar y destruir todas esas cosas gloriosas nuevas que uno quería lograr. Así que un poco eso es lo que me deja como reflexión el libro de Roger Scruton, que aconsejo. Él escribió muchísimos libros, muchos mezclando estas ideas políticas con las ideas de la historia del arte, así que este es el primero que leo y creo que voy a leer alguno más porque es un autor muy prolífico y muy interesante. Pero bueno, me quedé pensando si esas conquistas son frutos de una paciente civilización que le fue dando origen. Entonces dije, bueno, me gustaría ver la génesis del Estado, ir más atrás en el tiempo para ver cómo nace el Estado, ¿no? Y eso me llevó al libro de Oppenheimer, El Estado, un libro de 1908 que es bastante poco
conocido. En su momento tuvo alguna repercusión, pero actualmente es como un libro bastante oscuro y sin embargo es un libro que también me resultó muy recomendable, con una idea principal muy original que nunca había escuchado y que me parece tiene mucho sentido aunque sea para mover el tablero y pensar. Oppenheimer señala que hay dos medios principales para procurarse el ser humano lo que necesita para su subsistencia. El primero es trabajar honradamente para conseguirlo y el segundo es hurtarlo. Así de sencillo. Al primero le llama el medio económico y al segundo le llama medio político. Y empieza a desarrollar toda una historia del Estado y historia de la humanidad, porque recorre todos los continentes y todas las épocas, para mostrar cómo un grupo de hombres victoriosos sobre otro grupo de hombres establece de a poco una estructura de poder para asegurarse ese dominio sobre esos recursos que se han logrado. Y pone en primer lugar la antinomia, que yo no tenía para nada presente, entre pueblos nómades, generalmente pastores, y pueblos sedentarios, generalmente agricultores. Empieza desarrollando qué diferentes culturas producen estos dos tipos de grupo humano. Los sedentarios agricultores, según Oppenheimer, constituían un tipo de sociedad sin Estado, con la gente muy vinculada y atada a su pedazo de tierra, con poco interacción con sus vecinos, a no ser en alguna fiesta de la cosecha o evento particular, sin Estado, sin agresividad, trabajando cada uno en su tierra. Mientras que los nómades, pastores, forman pueblos con otro carácter muy distinto, son gente que tiene que asegurarse una transhumancia, un paso por tierras que tal vez encuentren obstáculos de otras sociedades y que se tienen que imponer, forman estructuras jerárquicas porque enseguida hay gente que tiene más ganado, menos ganado, gente más poderosa, menos poderosa, y bueno, y tiene un espíritu más guerrero y que distingue menos entre la propiedad de la tierra, de manera que al atravesar tierras de agricultores consideran una muestra de hombría y de poder saquearlos. Y bueno, y cuenta cantidad de ejemplos de la historia y de todo el mundo de pueblos nómades y pastoriles que atacan periódicamente a pueblos agricultores y sedentarios y tranquilos. Y entonces cuando estas dos culturas se encuentran, van creando de a poco un tipo de relación, primero la mera rapiña puntual o periódica, y luego una cosa más avanzada que es, bueno, respetar las vidas y las propiedades de estos agricultores, pero exigir un pesado tributo, y termina esto evolucionando en un tipo de estado donde ya el nómade se instala en algún sector de esta geografía con su fuerte o castillo, y para asegurarse un tributo fijo y para defender esa zona del ataque depredador de otros nómades, ¿no? Y esto pasa tanto con nómades de las estepas como pueblos marinos tipo los vikingos, que van desarrollando este tipo de estado. Y ahí sí, cuando se encuentran estas dos sociedades y forman simbióticamente una nueva, ahí surge el Estado. Y el Estado es realmente el regulador el que perpetúa esta relación de dominio de un grupo sobre otro, ¿no? Y de ahí nacen las aristocracias y bueno, y finalmente le dedica bastante a explicar el fenómeno de las castas, las sociedades que van formando distintas castas, y bueno, y del feudalismo, cuando el feudalismo se transforma en una serie de capas de vasallaje, desde el rey hasta el más miserable de los campesinos. Todo el mundo es vasallo de otra persona que está más arriba en la escala social. Muy interesante todo el análisis que hace de cómo se llega a esa situación.
Bueno, habla de los pueblos marítimos y del nacimiento del Estado moderno. Muy, muy interesante el libro y muy atendible la hipótesis. Creo, de todas maneras, que es un poco forzado intentar explicar todo el fenómeno de las relaciones de poder entre las personas con este simple postulado. Pero bueno, pero también es interesante que los postulados sean simples. Luego lo podemos relativizar, pero en principio me parece muy jugosa, muy productiva esta hipótesis. Así que, hermoso libro que estoy todavía saboreando. Luego leí un librito menos importante, menos atractivo, pero que quiero mencionar. Se llama The Evolutionary Psychology Behind Politics. Es del año 2012 y lo escribe un tal Anonymous Conservative. Es un libro que conseguí en una especie de biblioteca circulante que hay en Amazon, un libro virtual, gratuito. Bueno, lo interesante, él menciona una teoría de selección genética que estuvo bastante en boga hace unos 10 o 15 años, que se llama la teoría de la selección genética de los genes R y K. Y lo trata de aplicar a el pensamiento de izquierda y el pensamiento conservador, como si hubiese un rasgo genético, un gen que te hace ser más progresista o más conservador. La teoría originalmente en el campo de la genética se usó para distinguir animales como los conejos comparados con los lobos, ¿no? Los conejos, algunos de los rasgos es, es un tipo de especie que prospera en tiempos de abundancia, cuando hay para todos y no hay que preocuparse por recursos escasos. Y ahí el objetivo de los conejos es reproducirse sin ton ni son, desde el más joven, cuanto más joven sea la pareja mejor, porque más rápido se reproduce, sin ningún tipo de cohesión social, ni defensa de los vástagos, ni de la familia, ni noción de grupo. Todo es lo mismo y cada uno por su lado. O sea que es interesante ver cómo cada uno busca su propio placer sin jorobar a los demás. Mientras que el lobo es un típico ser de la escasez, del sacrificio, y para el lobo hay jerarquías, está el jefe de la manada, están los hijos que hay que defender, están los propios compañeros de manada, hay sacrificios altruistas o sacrificios del individuo en pos del bien de la manada, en pos del bien de los hijos, gestos más heroicos y una disposición mayor a tener que agredir y trabajar para ganarse la vida. Pensar en qué es ser conservador más allá de lo meramente político. ¿Qué hay más allá de eso? No es una actitud de vida, una actitud que se transparenta no solo en tus opiniones políticas, sino en todo, en cómo formás a tus hijos, en cómo vivís, en cómo tratás a la gente. Ahí hay una gran diferencia entre izquierda y derecha. Y por último leí el libro de Robert Sapolsky, A Primate Memoir, del año 2001. Muy divertido relato de la experiencia de este hombre durante años estudiando en África manadas de babuinos, un etiólogo que estaba buscando estudiar las relaciones sociales y psicológicas de los babuinos y el estrés y temas así. Un psicólogo social. Bueno, a mí me interesó porque cuanto más atrás en el tiempo me voy y más me interesa leer sobre cómo eran las relaciones de poder entre personas en grupos pequeños en los albores de la raza humana, más interesante se vuelve ver también cómo es esa vida en grupos pequeños que son muy parecidos a cómo vivían nuestros antepasados entre los primates superiores, ¿no? Gorilas, chimpancés o, como en este caso, babuinos. Y bueno, ahí cuenta un montón de anécdotas divertidas y súper instructivas, súper iluminadoras acerca de
cuán jerárquica es y compleja es la vida social de una manada de babuinos. Hay siempre un jefe de manada, un número 2, un número 3, un número 4 y hay un puesto, un lugar específico para cada macho que se ha ganado por medio de la violencia, el respeto que gana a través de constantes muestras de dominio de uno sobre el otro dentro del grupo. O sea, la vida social, la vida de la energía que demanda el posicionamiento social dentro de la manada es enorme, ocupa gran parte de las energías vitales de un babuino, ¿no? Y bueno, las relaciones con las hembras, que tienen otra jerarquía similar, las relaciones de los machos con las hembras, es fascinante y me muestra lo que, bueno, me parece obvio, que no es que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más encontramos una vida sencilla y sin relaciones de poder, sino que al contrario, a mí me parece que cuanto más atrás en el tiempo nos vayamos, más vamos a encontrar una vida humana regulada por cantidad enorme de reglas de pertenencia al grupo social, de reglas, de tabúes, de luchas constantes donde hay que demostrar el puesto y de diferenciación muy grande entre el rol del macho y de la hembra. Bueno, y para el futuro tengo en la lista de espera el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es de 1884, un poco viejito, uno de los primeros libros que escribe Engels, creo, después de que murió Marx, y muy entusiasmado con el trabajo que había hecho de un estudio de campo de un americano, pero me da la impresión de que me va a costar engancharme porque, bueno, Engels estaba encandilado con todas las ideas de Marx y a mí me suenan poco interesantes. Pero bueno, para ir viendo el punto de vista de esta gente. Y otro libro que quiero releer, lo leí hace mucho, pero lo menciono y voy a ver si lo comento, es Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, de 1985, más o menos de la misma época de Engels, que ese es un libro genial, que explica cómo se transforma un individuo cuando forma parte de la masa, cómo piensa la masa distinto al individuo. Un libro que pienso comentar y reseñar apenas lo relea.